Buenas noches, estimados hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Les saluda el hermano César Oria, superintendente de la Escuela Dominical. En esta ocasión, la hermana Esperanza Luján de Martínez nos presentará la lección número 15, que nos habla acerca de las iglesias emergentes. Los invitamos a que participen a través de este medio del Facebook y nos expongan en su momento de la presentación sus opiniones, si les parece adecuado, si les gusta la lección. Les invitamos para que participen y también que nos digan si están ahí presentes nuestros hermanos del Templo del Salvador. Amén. Les disponemos también nuestro corazón, nuestra mente, para que esta clase sea de bendición para nuestra vida. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches, hermanos. Nos da mucho gusto recibirlos en esta ocasión para presentar la lección número 15 de la Escuela Dominical de Iglesia Emergente. Reciban un saludo de todos los maestros. Les extrañamos mucho a todos. Deseamos que muy pronto pueda terminar esta pausa en nuestras vidas, en nuestro hacer iglesia, en estar aquí reunidos todos. No es lo mismo verles nosotros a través de un monitor enseñar nuestra clase, no es lo mismo, pero estamos muy emocionados de poder hacerlo y le agradecemos a Dios la oportunidad y esperamos que sea bendición para su vida. Si usted está ya ahí en su Facebook viendo esta transmisión, le pedimos que pueda compartirlo con sus amigos, que pueda compartir esta página, así como todas las presentaciones del Templo El Salvador, para poder alcanzar un número más grande de personas. Pues bien, vamos a ver la lección número 15, que se llama la Iglesia Emergente. Y para esto me gustaría que si tienen su Biblia por ahí, es importante que si está tomando su clase de Escuela Dominical, pues puede tener ahí su expositor, puede tener ahí su Biblia y puede leer conmigo. Voy a leer en Romanos capítulo 12, verso número 2, este pasaje que escribe Pablo a los romanos. Si ya tiene su Biblia conmigo, vamos a leer donde dice el verso número 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo, es lo que dice Pablo. No conformarse, no amoldarse, no acoplarse, no adaptarse, no ser parte del mundo, sino ser diferente al mundo. Es la invitación que el apóstol Pablo nos está haciendo. Y precisamente iniciamos con este versículo porque vamos a presentar hoy una corriente que ha surgido desde hace ya unos años atrás, pero que cada día está tomando mayor fuerza y más iglesias cristianas están viendo este movimiento como una opción para sus iglesias. Esta es la Iglesia Emergente. Para entrar en esta lección quisiera presentarles algunas de las personas que representan este movimiento de comunidad emergente, que se conoce también como comunidad cristiana emergente. Y estos personajes que quiero presentarles, uno de ellos es Nadia Bosch-Weber. Esta mujer es una ministra ordenada de la iglesia luterana. Estuvo al frente de una iglesia compuesta por integrantes de la comunidad LGTB. Esta iglesia podía recibir a todo tipo de personas en cualquier condición que ellos venían a ese lugar. Y esta iglesia, una de lo que ellos piensan o lo que ellos creen, en lo que ellos basan su fe, es que ellos están en contra de toda estructura eclesiástica, de todo lo que sea para ellos, si es tradicional, si es algo que nosotros acostumbramos a hacer, todo eso lo ven como es obsoleto. Como que ya no cabe para ellos, es irrelevante frente a la cultura de este siglo. Entonces ellos tienen mucha apertura. Ella por ejemplo, fue la pastora que celebró una boda civil entre dos mujeres al día siguiente a la que se legalizó el matrimonio gay en Denver. Ella fue la primera que casó a dos mujeres. Es una pastora cristiana. Otro de estos hombres es Brian McLaren. Este hombre en 2005 fue nombrado por la revista Time
como uno de los 25 evangélicos más influyentes en los Estados Unidos. Imagínense, una persona de las más influyentes, reconocido como un pastor cristiano. Y este hombre, McLaren, también en esta revista Times se le presenta como un cambiador de paradigmas, donde señalan sus afirmaciones que ambiguas. Él no se declara abiertamente ni para un lado ni para otro, es ambiguo en sus declaraciones. Mas sin embargo, en septiembre del 2012, él salió en las noticias por participar en la ceremonia de bodas de su hijo Trevor con su esposo Owen, donde este pastor también dirigió esa ceremonia de compromiso construida alrededor de temas cristianos. Este señor McLaren no ve la Biblia como la palabra de Dios inspirada, inerrante e infalible y autoritaria. Ellos ponen en cuestión los textos bíblicos, por encima de ellos están sus experiencias. Otra persona que nosotros vemos por aquí es Elizabeth Shepsuller Fiorenza. Esta mujer también es defensora de las filosofías de estas comunidades emergentes, quien propone reinventar la Biblia o reinterpretarla de acuerdo al nuevo pensamiento cultural. Es conocida también por su teología feminista. Y otro de estos personajes que encontramos también como representantes de la iglesia emergente es Rob Bell. Es un ex pastor de la iglesia La Colina de Marte, quien en sus giras para promover su libro, un libro famoso de Rob Bell, tal vez algunos de nuestros jóvenes lo han leído, lo conocen. Este libro se llama El amor gana. En su libro, él cuestiona abiertamente la existencia del infierno. Y en sus giras por todo Estados Unidos para presentar su libro, una de las cosas que llama la atención es que él, rentaba grandes auditorios donde asistían innumerable cantidad de jóvenes, de personas para conocer ese libro, su punto de vista, porque es un pastor que alcanzó cierta fama. Y entre los coffee breaks que él ofrecía en esos auditorios, ellos ofrecían bebidas alcohólicas sin restricción a todas las personas. Estos personajes que presento al final de esta comunidad emergente, más que el deseo de exhibirlos o de criticarlos o de juzgarlos, es para que nosotros podamos tener una idea de quiénes son las personas que representan este movimiento y de qué manera su forma de vida, su pensamiento, es que ellos están permitiendo que eso permee en la iglesia de hoy. Y si vamos a poder describir qué es la comunidad emergente, necesitamos entender algunos términos, describir algunos términos muy importantes, porque esta iglesia emergente tiene un trasfondo, es decir, tiene un origen. Y el origen de esta iglesia posmoderna es todo un sinnúmero de cosas que se han dado a través de la historia, que han venido a ser parte, que todo eso conglomerado de situaciones de la humanidad, de pensamientos que han ido cambiando con el tiempo, ha llegado a formar lo que es este movimiento emergente. Y una de estos trasfondos es el posmodernismo, el humanismo, el individualismo, el narcisismo y lo que hoy conocemos como un mundo light, un mundo fácil, un mundo pues cómodo y además perverso, un mundo malvado. Y cada uno de estos componentes han hecho que la iglesia emergente sea lo que es hoy. Estos términos que vamos a ver en esta noche es el primero, el posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Lo vamos a definir solamente cada uno de los conceptos para que podamos entender de dónde proviene esta iglesia emergente. Este movimiento posmoderno surge obviamente después del modernismo. El movimiento modernista pretendía a construir una sociedad mejor a partir de la razón, pero como no lo logró, sí logró avances científicos muy importantes, mas no logró el modernismo hacer que el hombre se sintiera feliz, pleno, satisfecho. Y al no lograr ese objetivo surge en contraparte el posmodernismo, que va en contra de la razón. Como el modernismo era
era la razón, ahora el posmodernismo es en contra de la razón. Esto quiere decir que ahora lo que se busca es el placer a través de las emociones y de los sentimientos, poniéndolos por encima de la razón. Y además, otra cosa que caracteriza el posmodernismo es que este movimiento rechaza todo convencionalismo. ¿Qué quiere decir que rechaza todo convencionalismo? Que es todo aquello que reúne las características de ser tradicional o habitual. Este concepto es muy amplio, se refiere a una tendencia que incluye la cultura, el arte, la filosofía. Surgió a finales del siglo XX y bueno, este posmodernismo va de la mano con el siguiente término que vamos a ver hoy, que es el humanismo. El humanismo es el comportamiento que exalta al género humano. Bajo esta concepción, el arte, la cultura, el deporte y las actividades humanas generales se vuelven trascendentes. Es una doctrina antropocéntrica, el centro es el hombre. Él es la medida de todas las cosas. La organización social, por lo tanto, debe desarrollarse a partir del bienestar humano. Esta corriente se opone al teocentrismo, donde antes Dios era el centro de la vida, ahora el hombre es el centro de la vida. De aquí que el humanismo es una ideología que nos lleva a concentrarnos tantos en nosotros, en satisfacernos tantos a nosotros mismos, que nosotros dictamos lo que queremos hacer, lo medimos de acuerdo, cada uno lo mide de acuerdo a como cree o como piensa. Entonces, de tal manera que nos hace más cómodos en nuestra forma de pensar, de ser, de hacer las cosas. El hombre, a través del humanismo, abandonó a Dios en todos sus conceptos, lamentablemente sin reconocer que Dios es la fuente que puede dar al hombre sentido y propósito. Dios es el único que nos puede dar a nosotros la felicidad que estamos buscando y no el humanismo. Otro término que favorece este movimiento, que también va de la mano, es el individualismo, que consiste en el pensamiento y la acción independientes, sin depender ni pensar en otros sujetos y manteniéndose ajeno a las normas generales. Como tendencia filosófica, el individualismo defiende la supremacía de los derechos individuales frente a los derechos de la sociedad y a la autoridad del Estado. Este enfoque también tan particular hace que las cosas se vean con relativismo moral. ¿Qué quiere decir esto? Que pues como somos individuales, cada uno decidimos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces todo es relativo. Lo que para mí es malo, para ti puede ser bueno. Lo que para ti es bueno, para mí puede ser malo. Desde este punto de vista, todo es relativo y no hay verdades absolutas. Nosotros, por ejemplo, creemos una verdad absoluta, que la Biblia es la palabra de Dios. Para nosotros es una verdad absoluta porque no hay duda si eso no es, o si hay duda, no es la palabra de Dios. Así, nosotros creemos que una verdad absoluta es que Dios existe y es real. Para el individualista va deshaciendo todos esos conceptos de verdades absolutas, porque todo ahora es relativo. Cada uno construye su propio pensamiento, cada uno construye sus propias bases morales o aún su propia religión. Otra cosa que va de la mano con todo esto, todos estos conceptos han llevado a esta formación de esta nueva corriente de iglesia, y este es el narcisismo, que el narcisismo es una admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma. Por su aspecto físico, por sus dotes, por sus cualidades. Una persona narcisista es la que no solamente es individualista o es humanista, sino que además se admira demasiado, se quiere demasiado y piensa que él o ella es lo único y no hay nadie mejor o que pueda hacer las cosas tan bien como las hace así. Una persona que es narcisista piensa que nadie puede hacer las cosas más que ella.
Y nadie las hace bien más que ella. Y nadie puede presentarlas mejor más que ella. Entonces, todos estos pensamientos se han conjuntado para formar ese trasfondo de donde surge este movimiento de comunidad cristiana emergente, donde además ellos están ahora en un mundo donde hoy en día todo es tan fácil, tan cómodo. Tal vez la tecnología, la ciencia, tal vez no todos tengan todos los recursos económicos, pero de alguna manera este mundo se nos ha dado más fácil a todos. Entonces es un mundo light, donde nada nos ha costado y donde las personas tienen tanto temor al sufrimiento, al dolor, tienen terror a la pobreza. Entonces no están acostumbrados a hacer ningún esfuerzo para obtener nada y no nos gusta hacer esfuerzos para alcanzar las cosas. De esta forma, este pensamiento se introduce en la iglesia y las personas piensan en un Dios que se hizo pobre para que yo sea rico. En un Dios que murió en la cruz para que yo sea sano. Y es cierto, esas verdades están a medias, no están completas. Sí es cierto que Jesucristo se hizo pobre por amor de nosotros y para que nosotros fuésemos enriquecidos, pero es muy diferente pensar que Dios quiere que todos sus hijos ahora estemos sanos y todos sus hijos ahora seamos ricos. Porque hace a un lado la disciplina que como Padre Dios tiene con cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos o enseñamos o hemos visto cómo hay gente que enseña como si el evangelio fuera a transformar la vida a manera de que ya no vas a tener problemas. Y eso es una mentira. No quiere decir que yo te comparta las buenas noticias de que Cristo te ama, de que ya no vas a tener problemas. Vas a ser vencedor en medio de los problemas, vas a aprender a través de cada dificultad, vas a aprender a enfocar tu vida de otra manera. Pero este movimiento emergente se concentra tanto en las bendiciones y el amor de Dios que se olvida de la disciplina, de la santidad, se olvida que la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en 1 Pedro 4:1, que dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también debemos armarnos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. También la Escritura nos dice en Filipenses capítulo 1:29, porque a vosotros eso es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces vemos que en la Escritura nos enseña que el camino que lleva a la salvación es angosto. El camino que nos acerca a Cristo requiere de un compromiso de un discípulo que se esfuerza por caminar agradando al Padre. Es decir, la Escritura nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. La Escritura nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 1 y 5, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La vida antigua y la nueva. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces, este movimiento es contrario a los principios que la palabra de Dios nos enseña. La Escritura nos muestra, la Escritura nos muestra que el camino a Jesucristo implica sacrificio, implica entrega, implica que a veces vas a tener dolor, a veces vas a tener aflicción. Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un evangelio completo es aquel que te habla del amor del Padre, de la misericordia del Padre, pero también te habla de la justicia y la santidad del Padre. Y eso es lo que estas personas han hecho como que a un lado, han omitido en parte de su ideología. ¿Cuál es esta ideología de la iglesia emergente?
lo primero que nos marca aquí nuestro expositor es que esta ideología está basada en el misticismo. ¿Qué significa esto? Que está basado en experiencias. La Escritura, para nosotros los creyentes en Jesucristo, la Escritura está por encima de toda experiencia. Para ellos puede ser que sea más importante la visión que tuvieron, el sueño que tuvieron o la revelación que tuvieron, está por encima de lo que diga la Biblia o no tiene un sustento sólido en la Escritura para que pueda convertirse en una doctrina. Nosotros pasamos todas las cosas por el filtro de la Escritura para poder decidir si eso agrada o no agrada a Dios. Hay algo importante que quisiera mencionar, es que la Escritura sin experiencia del Espíritu Santo te puede volver un religioso. La Escritura sin la Escritura te vuelve un fanático. Si tú tienes una experiencia espiritual pero no tienes Escritura, eres un fanático. No tienes una base sólida. La base sólida siempre será nuestra Escritura. Otra de estas ideologías es una teología simplista. ¿Qué quiere decir? Ellos sobreespiritualizan todas las cosas de tal manera que los problemas, por ejemplo, un alcohólico o tengo problemas con el cigarro, es un espíritu del cigarro. Los problemas económicos es un espíritu de pobreza. Los problemas en la familia es un espíritu de X cosa. Entonces, todo lo sobreespiritualizan. Es cierto, la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que nosotros no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también la Escritura nos enseña que tenemos una naturaleza carnal y pecaminosa. Y si nosotros espiritualizamos todas las cosas, si nos vamos a ese extremo, entonces nos olvidamos de que como seres humanos tenemos una responsabilidad también delante de Dios. Yo no puedo culpar de todos los espíritus, hay cosas que yo tengo que hacer. Tengo que responsabilizarme, por ejemplo, por una buena mayordomía de mi salud, de mi cuerpo, por una buena administración de mi casa. Muchas de las cosas que tenemos como problemas, queremos acusar al enemigo de que ha sido él el causante de todas las cosas, pero muchas veces es que nosotros no reconocemos en qué parte nosotros tenemos la culpa. Otra de las cuestiones que podemos marcar aquí como parte de esa teología que ellos tienen es que ellos han erradicado por completo de sus sermones o de sus reflexiones, de sus enseñanzas, todos aquellos conceptos que puedan causar un choque con las personas. Por ejemplo, hablar del infierno, hablar del pecado, hablar del arrepentimiento, son palabras que ya no existen en su vocabulario. ¿Por qué? Porque va a ser un choque. Si yo vengo con una persona y le hablo y le digo, Cristo te ama, pero necesitas arrepentirte. Necesitas reconocer que has fallado, que has vivido lejos de Dios. Y si entonces yo voy a hacer eso, ellos lo ven como estás acusando a las personas, las estás juzgando, las estás haciendo sentir mal. Y entonces mejor ellos han quitado todos esos conceptos donde ya no encontramos el infierno ni qué se diga. El pecado es una palabra que a lo mejor utilizas y dices, no, ya no dices pecado, dices áreas de oportunidad. Cambias el vocabulario para poder agradar a las personas, halagar sus oídos y que ellas se puedan sentir cómodas. Eso es lo que representa esta comunidad cristiana emergente. Otra cosa, eso precisamente, el erradicar todas esas palabras de choque y hacer demasiado énfasis en la actividad social, hace que muchas personas lleguen a estos movimientos. Y esa es la tercera cosa donde ellos basan su ideología, y es el pluralismo. El pluralismo y la inclusividad. Hoy está de moda ser inclusivos y no estamos en contra. Dios ama a todo el mundo, tal como es. Tal como eres tú en este momento, si eres lesbiana, si eres homosexual, si eres borracho, si eres mentiroso, si eres adúltero, si eres infiel, tal como eres. Dios te ama. Con eso nosotros no tenemos ninguna duda. Dios te ama. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Nosotros creemos en la inclusión. Pero
ellos solamente incluyen a las personas hablándoles del amor de Dios. Ese es su mensaje central. Todo el tiempo hablan y engrandecen el amor de Dios, que es real, es verdadero. Pero se olvidan de hablarles que ese amor de Dios te lleva a la santidad. Que ese amor de Dios te lleva a un cambio de vida. Te lleva a dejar de ser tú, a morir a ti para ser como Dios quiere. De tal manera que estas comunidades ganan grandes cantidades de personas porque son incluyentes, porque les gusta somos plurales, o sea, hay de todo aquí y además somos permisivos. Es muy diferente que nuestras puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo. A nadie le vamos a decir que se vaya. A nadie le vamos a decir que no cabe, que no entre, a todos lo vamos a recibir. Han llegado personas ebrias, han llegado personas drogadictas o drogadas, han llegado personas, en la condición que llegan se les recibe. Pero luego se les disipula, se les lleva a Cristo, se les muestra que el camino que lleva al cielo es el camino del arrepentimiento. Y es lo que estas comunidades omiten en sus enseñanzas. De tal manera que tienen mucha gente asistiendo a la iglesia, mucha gente va a la iglesia, pero poca gente va al cielo. Dentro de las doctrinas que promueve este movimiento de comunidad emergente es la doctrina de la prosperidad. Para ellos es más importante o toman más en cuenta el presente, el que tú estés bien ahora, el que tú cumplas tus sueños ahora, el que te sientas realizado ahora, el que te sientas libre ahora, y se les olvida pensar o enseñar, predicar que nuestro tiempo es corto, que nuestra vida, si sigue así desenfrenada y concentrada en nosotros mismos, nos va a llevar, como dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ellos se instalan tanto en estas doctrinas de prosperidad que invitan a las personas a participar de ese negocio de Dios para que se enriquezcan, para que les vaya bien. Y todo lo manejan en cuestión de finanzas, de economía, de recursos, de que tú atesores y tengas más. Se les olvida que Jesucristo nació pobre, vivió pobre y murió pobre. Y quieren enseñarnos a nosotros que la manera de vivir agradable a Dios es nacer rico, vivir rico y morir rico. Y no es malo ser rico, no es malo tener bienes, no es malo ser un buen administrador, no es malo perseguir, tener una vida mejor. Lo que es malo es concentrarse en que esto es el todo para nosotros. Para nosotros, los que creemos en Jesucristo, nuestra vida tiene un propósito y su sentido va mucho más allá de las cosas materiales. Otra de las doctrinas que ellos sustentan es el humanismo por encima de la Biblia. Por ahí al principio les presenté algunas de las personas que representan este movimiento. Algunas de ellas han dicho que hay que reinterpretar la Biblia de acuerdo al contexto cultural al que estamos viviendo ahora. Entonces ellos, por ejemplo, vamos a hacer una campaña de evangelismo. Nuestra senda antigua, cuando íbamos a hacer una campaña, cuando íbamos a hacer un evento cualesquiera de la iglesia, era sobre las rodillas, buscando la guía y la dirección del Espíritu Santo, buscando la palabra de Dios para que nos guiara el Señor a través de ella lo que nosotros íbamos a hacer o no íbamos a hacer. Y nuestro éxito dependía de Dios, de su gracia y de su misericordia y de ese mover sobrenatural del Espíritu Santo. Hoy ellos tienen el humanismo por encima de todas estas cosas y ellos entonces buscan capacitarse. No es malo capacitarse, no es malo aprender nuevas técnicas, no es malo. Pero si yo fundo la iglesia sobre esas cosas, estoy haciendo a un lado el camino que Dios trazó para la iglesia. Es diferente que yo ore, ayune y busque sobre las rodillas la voluntad de Dios y que al mismo tiempo me prepare para que pueda ofrecer un mejor servicio a Dios, a que solamente me prepare en todas las otras áreas y me olvide del ayuno y de la oración
y de la búsqueda de la palabra de Dios para que me guíe. Así que entonces para ellos el humanismo está por encima de la Biblia. Y otra cosa que los caracteriza también es que no hay conversión. ¿Qué es la conversión para nosotros? ¿Qué es la conversión para ti que me estás escuchando? ¿Qué sucedió contigo cuando conociste a Dios? Nuestra vida cambió. Nuestra vida no volvió a ser la misma. Desde el momento que nosotros nos encontramos con Jesucristo, nuestra vida cambió. Y en estas iglesias vemos un gran número de personas que sus vidas no han cambiado, que sus vidas siguen siendo lo mismo, los mismos problemas, arrastrando las mismas ataduras, las mismas cadenas, las mismas aflicciones. Para concluir, podemos decir que no podemos negar que tenemos una encomienda urgente de parte de nuestro Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto implica llegar a nuestra cultura de tal forma que les parezca familiar, que podamos realmente atraer su atención, pero no podemos con ello comprometer la palabra de Dios. Tenemos que aprender a llegar a las personas, a abrazar a las personas, recibir a las personas, pero al mismo tiempo darles su lugar a Dios y a la palabra. Enseñarles, educarles, discipularles. Me llama la atención que Mateo 28 dice que hagamos discípulos. Y creo que es lo que hemos dejado de hacer. Estamos alcanzando a las personas y se vuelven simpatizantes del Evangelio. Les gusta el Evangelio, se sienten cómodos escuchando que Dios les ama, pero no los hemos llevado al punto de ser discípulos. Tenemos que volver a compartir el Evangelio, hacerlo con poder, hacerlo como lo hizo Jesús. Sin duda, Él también fue un revolucionario, pero Él podía alcanzar a todo tipo de personas, pero los llevaba a un cambio de vida, los llevaba a nacer de nuevo, los llevaba a tomar un rumbo diferente al que estaban llevando para poder acercarse a Dios. Les bendecimos en esta noche, nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Esperamos que puedan sintonizarnos en el siguiente enlace que tengamos como Templo El Salvador. Si te gustó, si te fue de bendición, te invitamos para que compartas. Que Dios te bendiga.